La retención en la fuente es un mecanismo anticipado del pago del impuesto, no solo de renta, sino también de ventas, timbre, incluso a nivel distrital o municipal en el caso del ICA. Entonces, ¿cómo es que opera esta retención en la fuente? Tenemos tres elementos fundamentales. Una persona que es calificada como el agente retenedor y es aquella persona que está realizando un pago por haber recibido la prestación de un servicio o por haber adquirido algún bien en el mercado. Entonces, cuando hace ese pago, lo que hace es practicar una retención y es decir, se reserva un porcentaje de ese pago y ese porcentaje es el que luego declara como agente retenedor en las declaraciones de retención en la fuente, ya sea a las autoridades nacionales como la DIAN o a las autoridades distritales o municipales. Esa es la retención en la fuente. Ese pago queda o aplica como beneficio para aquella persona que prestó el bien o que vendió el bien o que prestó el servicio. Pues porque es un pago que él ya le queda registrado como abono a su declaración de renta cuando vaya a presentar su declaración en el año siguiente. Entonces, pues hay los tres elementos que les acabo de comentar, el agente de retención, la persona beneficiaria del pago y el pago como tal. Y recordar que este simplemente es un mecanismo anticipado del pago del impuesto. ¿Por qué? Porque estos son pagos que están generando un incremento en los ingresos de las personas. Bueno, el cálculo de la retención en la fuente depende del tipo de personas o del tipo de transacción que se esté llevando a cabo entre las dos personas en las que interviene la transacción. Si hablamos, por ejemplo, de los asalariados, entonces el empleador es quien realiza una retención a los asalariados por el ingreso que estos están percibiendo. ¿Cómo se realiza esta retención en la fuente? La norma señala que se debe aplicar una tarifa que está en una tabla de acuerdo con unos rangos de ingresos. Esa tabla la podemos encontrar ya más específicamente en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Para poder aplicar esa tabla y saber qué tarifa o qué monto de retención se le aplica a un asalariado, también la ley establece que hay dos procedimientos que el empleador puede utilizar. Estos, pues uno es simplemente calcular a través del ingreso mensual, restándole las cesantías y los intereses de cesantías, a cuánto equivale o en cuánto se encuentra ese valor de ese ingreso mensual dentro de la tabla y allí ubica el valor o el porcentaje de la retención que le debe aplicar. Hay otro procedimiento y es revisar en los meses de junio y diciembre de cada año los ingresos que anualmente se hayan obtenido por esa persona, restando nuevamente las cesantías y los intereses de cesantías. Se dividen esos valores en 13 y ahí se obtiene un promedio mensual del ingreso que obtuvo la persona. Y con ese promedio mensual vamos nuevamente a la tabla del artículo 206 y revisamos cuál es el porcentaje de retención que se debe practicar. Estos dos procedimientos los encontramos ya más a detalle en los artículos 385 y 386 del Estatuto Tributario. Y pues adicionalmente para otros tipos de personas que no sean asalariadas, como sean aquellas personas que tienen ingresos por honorarios, comisiones, servicios, tienen unas tarifas diferenciales que están allí establecidas en el estatuto. Por ejemplo, los que perciben ingresos por honorarios. Si no son declarantes de renta, la tarifa de retención que les va a aplicar es una tarifa única del 10% sobre el ingreso que están percibiendo. Así sucesivamente tenemos los ingresos por temas de salud, por temas de arrendamiento, bueno, pues ya por compras a nivel general en el mercado, que es del 3.5%, y así sucesivamente, de acuerdo con el tipo de transacción, hay ciertas tarifas fijas establecidas para hacer la retención. Para el caso de servicios, el 6%. Bueno, pues el empleador es quien hace el cálculo de la retención en la fuente a partir de los ingresos que tiene cada una de las personas según su escala salarial. Pero los asalariados pueden solicitar a su empleador
que se les sea disminuida o se les reduzca la base de retención para que no les quiten tanto mensualmente. ¿Qué pueden acreditar en este caso? Los pagos de intereses de créditos de vivienda, los pagos por salud diferentes a los pagos obligatorios. También pueden acreditar el tener un dependiente económico y en esos casos pues se va a ir reduciendo el valor de la retención. El tema es siempre a principio de año o cuando su empleador se lo exija, de acuerdo con el procedimiento de retención que aplique de los dos que mencioné hace un rato, acreditar la documentación que soporte estos 3 ítems básicamente, el de dependiente económico, salud o intereses de vivienda.